Hoy nos va a tocar, vamos a hablar de dos órganos, fundamentalmente patología oncológica. Uno de ellos, la primera clase, va a ser cáncer de vejiga y la segunda clase va a ser de cáncer de riñón. Como, digamos, la clase y los conceptos de patología oncológica vienen cambiando permanentemente y justamente en el año 2016 cambiaron muchos conceptos de los que teníamos antiguamente en la patología, en la uropatología. Vamos a hablar de cosas que son conceptuales y que ustedes tienen que conocer. El resto asumo que cada uno lo leerá del libro, algunas cosas van a estar un poco desactualizadas, más las clases de apoyo de los que están paralelamente a la cursada de la cátedra. Y bueno, las dudas las iremos despejando si es necesario con otro Zoom o las comunicarán vía mail a sus respectivos jefes de cátedra. Pero bueno, la idea es hablar de lo más conceptual de hoy de cáncer de vejiga y de riñón. Bueno, chicos, fíjense de que estén muteados sus micrófonos. Bueno, básicamente, los carcinomas uroteliales, el 90% de los carcinomas que ocurren en la vejiga son uroteliales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que un patólogo se enfrenta con una biopsia de vejiga, cualquiera sea el motivo por el que ese paciente consulta, lo primero que tiene que pensar que histológicamente ese carcinoma va a ser de estirpe urotelial o lo que antes llamábamos transicional. El tema de la clasificación de las neoplasias de vejiga fue un tema de controversia y debate a lo largo de muchísimos años, y este intento de clasificaciones y reclasificaciones a lo largo de los años intentaba que hubiera un lenguaje común entre los patólogos, los uropatólogos, los cirujanos y los oncólogos, y que esta información que daba el patólogo acerca de lo que estaba viendo realmente fuera de una importancia tal que le permitiera separar a los pacientes con cáncer de vejiga en dos grandes grupos: aquellos que se iban a comportar más agresivamente y que iban a recidivar o dar metástasis, y aquellos que tenían tumores superficiales y que quizás se podían tratar con terapias más regionales, ¿sí? Entonces esto generó un gran debate, y la primera clasificación entonces consensuada surge en el año 73, donde se establecen 3 grados de agresividad histológica para las neoplasias uroteliales o transicionales. Para decir cuando estamos en presencia de un grado 1, tenemos que recordar cómo era normalmente el epitelio vesical. ¿Se acuerdan cuántas capas normalmente teníamos en la vejiga o cómo era el revestimiento de la vejiga? Para ponernos en clima de cuándo vamos a llamar a una neoplasia de bajo grado, grado 1, o una neoplasia grado 3. Tenemos que acordarnos muy bien de cómo era ese revestimiento urotelial, que obviamente se modifican en función de las condiciones de llenado de esa vejiga, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos cuántas capas tenía que tener? ¿Alguno que se anime? No importa, tratemos de que esto también sea interactivo, porque si no se duermen ustedes y me duermo yo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? Epitelio de la vejiga, ¿cómo era? Urotelio o epitelio de Urotelio, muy bien. ¿Y transición. se acuerdan? Ajá, muy bien. ¿Y se acuerdan cuántas capas normalmente teníamos que ver en la vejiga? En una vejiga que estuviera en condiciones más o menos normales de distensión. Era un epitelio pseudoestratificado en donde se podían ver más o menos 5 núcleos de altura con una capa superficial de No células en par. escucho, Iván, si podés poner un poquito más fuerte, porque no escuché. Justo pasó un helicóptero. Perdón, que era un epitelio pseudoestratificado en donde se veían núcleos apilados en más o menos 4 o 5 de cantidad, y una última capa de células en paraguas que se veían como núcleos Perfecto. planos. Perfecto. Bueno, entonces normalmente
para hablar de que estamos en una vejiga que tiene más o menos su conformación arquitectural y citológica conservada, tenemos que ver estas características celulares, un epitelio estratificado y un espesor de aproximadamente no más de 7 capas de células. Esto es importantísimo, porque en función de eso vamos a saber cuándo estamos en presencia de una condición hiperplásica de la vejiga o cuando estamos en presencia de una condición neoplásica. Si recordamos aquellos conceptos de histología. Entonces, en la clasificación del 73, aquellos tumores grado 1 eran el que tenían algún grado de anaplasia que era compatible con el diagnóstico de malignidad. Es decir, anaplasia, conceptualmente, el grado de desdiferenciación que normalmente tendría esa célula urotelial o transicional con agrandamiento, irregularidad nuclear y la presencia de nucleolo. El grado 2 tenía características un poco borderline entre el 1 y el 3, y el grado 3 eran aquellos tumores que tenían el mayor grado o el extremo más marcado de anaplasia. Entonces, esta nomenclatura generaba cierta discusión y definiciones arbitrarias y algunas discusiones subjetivas donde los patólogos y los urólogos no se ponían demasiado de acuerdo. Lo que para uno era un grado 1, quizás para otro patólogo era un grado 1-2, o el otro lo llamaba, más bien me parece, un grado 2-3. Quizás donde había más consenso eran las neoplasias de alto grado, es decir, aquellas que eran de grado 3, como es esta imagen que les estoy mostrando aquí. Pero bueno, todo esto generó una revisión permanente de la clasificación de las neoplasias uroteliales. Entonces, en términos básicos, cuando veamos una neoplasia urotelial, esta es una neoplasia que tiene una configuración papilar, porque como ustedes pueden ver acá, tiene un eje conectivo, la papila está acostada, y si ustedes se ponen a contar, vamos a ver más de 7 capas de espesor de células, ¿sí? Y además vamos a ver que hay ciertas anomalías citológicas, diferencias de tamaños de los núcleos entre una y otra célula, pero más o menos se parece bastante al epitelio normal. Entonces, esto sería lo que se llamaba una neoplasia urotelial grado 1. Al grado 2, como ustedes pueden ver acá, que hay mayor aumento, vemos que hay mayores irregularidades, anisocariosis, diferencias en el tamaño y en la forma entre una célula y otra, y esto se llamaba grado 3, grado 2, y en el grado 3 teníamos entonces el extremo de anaplasia, donde tenemos formas irregulares, multinucleadas a veces, células con mayor pleomorfismo cuando comparativamente lo vemos en relación al grado 1. ¿Sí? Entonces, esto generó que algunas veces no se pudiera ser tan estricto en la nomenclatura, y a partir de eso surge toda esta modificación en la clasificación a lo largo de los años, para las cuales, para las lesiones benignas, por ejemplo, los papilomas, había bastante consenso. Fíjense que esto no ha variado conceptualmente a lo largo de los años, pero sí habían bastantes dificultades en la definición de lo que era una neoplasia de bajo grado, cuando en el año 99 algunos, los de grado 2 se incluían dentro del bajo grado, y a los de grado 3 quizás no había tantas dificultades en la interpretación de una neoplasia de alto grado. Entonces se decidió optar por decir, bueno, a las neoplasias de grado 1 y algunas de grado 2 las vamos a denominar neoplasias de bajo grado, y aquellas que tienen el mayor grado de anaplasia las vamos a llamar de alto grado. Y así quedó como establecido, nuevamente en el 2004, vuelven a tomarse conceptualmente el término de bajo grado con las subdivisiones, bueno, y así surgen estas dificultades y estos cambios en la nomenclatura y estas discusiones entre patólogos y urólogos de cómo llamar a la neoplasia. Pero bueno, básicamente en el año 2004 queda establecido la definición de papiloma, que la vamos a ver, después la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, las lesiones papilares de bajo grado y las lesiones papilares de alto grado. Y aquí, bueno, esto más que nada surge de poder ponerse de acuerdo para establecer cuál iba a ser la nomenclatura mejor utilizada. Y en el 2016 se vuelven a revisar estos criterios y, por suerte, no se cambiaron aquellos del 2004, y hubo algunos cambios sutiles, más bien surgimiento de nuevas entidades, pero no modificaciones en las gradaciones convencionales, donde ya se había establecido un alto grado y un bajo grado. Entonces,
Básicamente, dentro de las neoplasias uroteliales, y cuando hablamos específicamente del subtipo urotelial, que es el 90% de las neoplasias que vamos a ver en la vejiga, tenemos que pensar que, que tenemos dos tipos de neoplasias. Algunas que van a ser pasivas, donde vamos a ver todo este grupo de histológicos, y otras lesiones no invasivas. Algunas de ellas las vamos a ir viendo ahora. ¿Y esto por qué es importante? Si miramos el esquema, observen, esto es un poco esquemático, pero es bastante didáctico para entender cómo va a ser el crecimiento de una neoplasia y cómo este crecimiento después va a impactar en la sobrevida y cuál es el correlato que tenía en la clasificación del año 73 y en la de la WHO del 2004, que es la que todavía se conserva. Observen, esta es la luz de la vejiga. Para aquellos tumores superficiales que no invaden, esta es la lámina propia, la muscular interna y la muscular externa, esto es parte de la pared. Para los tumores superficiales los vamos a llamar PTA. ¿Hay alguien, chicos, que tiene prendido el micrófono? Después, para las lesiones que van a hacer, digamos, que van a comprometer parcialmente la lámina propia, las vamos a llamar, van a ser de un estadio T1, es decir, aquellos tumores que siguen siendo de una configuración papilar, pero que infiltran parte de la lámina propia. Vamos a tener a PT2, aquellos tumores que ya tienen mayor compromiso en profundidad en la pared de la vejiga, donde cuando compromete superficialmente el músculo va a ser T2A, y cuando compromete el músculo más profundamente va a ser PT2B, o el PT3 cuando el tumor invade el tejido perivesical. Más allá el T4 cuando invade los órganos adyacentes. Observen que cuando los tumores son superficiales o predominantemente superficiales, hacia la luz adoptan una configuración papilar. Y cuando el tumor se vuelve invasivo, lo hace en forma de nidos, o sea que ya no vamos a ver más el crecimiento superficial. Lo que va a predominar es el crecimiento invasivo en forma de nidos. Y esto es importante saberlo, porque esto va a tener su correlato en la imagen endoscópica que vea el urólogo cuando hace una resección transuretral, que es el método diagnóstico con el cual obtiene un pedacito de tejido de la vejiga. Los tumores superficiales van a dar superficies papiliformes, porque esa es la forma en que adoptan la configuración hacia la luz, ¿sí? O imágenes aterciopeladas. En cambio, cuando el tumor infiltra, lo va a hacer en forma de una superficie en la imagen endoscópica de aspecto más mamelonado, o sea, sobrelevado, ¿sí? Pero quizás no vamos a ver las lesiones papilares como se ven en los estadios más iniciales. Bueno, entonces, aquí van a quedar entonces definidas lesiones que van a ser, desde el punto de vista de la configuración y la forma de crecimiento en la vejiga, van a ser lesiones que son planas y lesiones papilares. Y dentro de las lesiones planas hay que tener en cuenta que hay algunas lesiones planas que son malignas y otras que son benignas. Dentro del consenso de las hiperplasias podemos tener hiperplasias planas o hiperplasias papilares. Y luego, dentro de las lesiones planas que tienen atipía, y todavía no estamos hablando de las neoplasias verdaderamente dichas, vamos a tener algunas atipías que son de carácter inflamatorio, algunas que no sabemos bien cuál es su significado, y a las que realmente van a ser desórdenes arquitecturales y citológicos que, digamos, están emparentadas con el concepto de displasia, y las que son claramente carcinomas in situ. Entonces, cuando estamos viendo una vejiga, lo primero que debemos determinar es si la lesión es plana o si la lesión es papilar. Y luego, si esta lesión tiene atipía o no tiene atipía. Y después, ya claramente en el contexto de las lesiones papilares, ahí tendremos que encuadrar cada una de estas lesiones, que van a ser, digamos, mucho más difíciles tal vez de establecer los diferenciales, en algunas de estas categorías diagnósticas, que son las que se crearon a partir del consenso. Entonces, como les decía, primero hay que ver las lesiones que son papilares, dentro de las cuales vamos a tener los papilomas, las neoplasias uroteliales papilares de bajo potencial de malignidad, los carcinomas de bajo grado y los carcinomas de
alto grado. Estas serían como las 4 categorías diagnósticas de las lesiones que son papilares, que incluyen lesiones benignas y malignas. Y después de lesiones planas, que pueden tener atipía, como les dije, atipía reactiva, atipía de significado incierto, displasia, carcinoma in situ y el carcinoma de alto grado plano, ¿sí? Vamos a ver cómo se diferencian cada uno. Si hablamos, este es un esquemita un poco para tener en cuenta, digamos, cómo es que tiene su correlato el esquema con lo que vamos a ver. Entonces, si vemos una lesión, un papiloma, observen que el papiloma va a generar estas proyecciones digitiformes papilares hacia la luz, conservando el epitelio de revestimiento uroteliano transicional normal, como lo describimos al comienzo de la clase. ¿Sí? Esto es una lesión que va a tener, no tiene atipía, que va a tener la misma capa de espesor de células, pero la diferencia es que está dada en que tiene un crecimiento digitiforme o papilar que claramente se va a ver en la endoscopia. Después tenemos la hiperplasia urotelial papilar, que está representada en este esquemita de esta forma para darles la idea de que esto es una lesión que sobreleva el epitelio y tiene una tendencia a conformar lo que sería una papila abortiva, porque en realidad no hay una verdadera papila, simplemente el engrosamiento del epitelio, ¿sí? Que va a haber un aumento del número de espesor de células, pero estas células no van a tener atipía y van a generar esta sobreelevación en la mucosa vesical. Y luego la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, donde estas papilas, a diferencia de lo que vemos aquí, son papilas más gruesas, más grotescas, y tampoco que pueden tener un aumento del número de espesor de células, pero no van a tener atipía citológica. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, la hiperplasia, vamos a empezar con las lesiones benignas. La hiperplasia plana, simplemente vamos a tener un engrosamiento del urotelio en el cual no vamos a ver atipías y no tiene un potencial maligno. Estas lesiones realmente pueden verse como un engrosamiento en la superficie, una imagen aterciopelada en la superficie de la vejiga, pero no va a tener ninguna connotación más allá del diagnóstico que puede generarle algún leve síntoma irritativo al paciente. La hiperplasia papilar, en cambio, está asociada a procesos inflamatorios o puede aparecer en el seguimiento de otras lesiones uroteliales papilares, y lo importante es que, como no hay una verdadera papila, como les mostraba en la imagen anterior, no se van a ver imágenes claras de estructuras papilares en la cistoscopía. Y la única importancia de hacer este diagnóstico es que tiene un incremento en riesgo de una recurrencia a una neoplasia papilar. Por esto estas hiperplasias papilares requieren tener un seguimiento más estricto. Como les comentaba antes, el papiloma urotelial van a tener estas excrescencias o estas imágenes de crecimiento papilar, donde el revestimiento va a ser normotípico, o sea, no va a tener atipía, y lo importante es que se ve en pacientes jóvenes, puede tener afectación de toda la mucosa vesical, y esto a veces lleva al concepto de papilomatosis, pero es una lesión considerada benigna. En general estas lesiones se ven en pacientes jóvenes, es muy raro hacer un diagnóstico de papiloma urotelial en pacientes añosos. Ahí cuando uno ve una lesión papilar en paciente añoso, lo primero que tiene que pensar es que esté frente a una neoplasia. En cuanto a las lesiones planas, ahora sí que tienen atipía, vamos a hablar de dos tipos de atipía. La atipía reactiva, que como su nombre lo indica, tiene un sustrato inflamatorio o quirúrgico, o algún antecedente, como pueden ser las litiasis vesicales, o alguna terapia endovesical que genere estas alteraciones celulares que no alcanzan para decir neoplasia, por eso lo llamamos atipía reactiva. Y la atipía de significado incierto es una histología que es borderline entre lo reactivo y lo neoplásico. Realmente el patólogo, cuando mira una atipía de significado incierto, no tiene muy claro si está en presencia de una verdadera neoplasia o una alteración preneoplásica, y lo que se solicita entonces es que estos pacientes sean monitoreados con una nueva endoscopía en meses subsiguientes. Y entonces aquí tenemos la imagen de una atipía urotelial reactiva. Como
Verán acá tenemos un epitelio transicional que tiene sus alteraciones citológicas, algún que otro núcleo con nucleolo evidente, pero tenemos el sustrato en el corion morfológico que me dice, bueno, esta tipía que tengo acá está justificada porque algo le pasó a esta mucosa, es una mucosa de algún tipo, está realmente injuriada porque vemos hemorragia, vemos linfocitos, plasmocitos, entonces en este contexto nos quedamos tranquilos de que esta tipía está dada por ese contexto inflamatorio y que habrá que investigar cuál fue la causa de la tipía reactiva. En cambio, la tipía de significado incierto, fíjense cómo ya tenemos figuras de mitosis, como ven acá, un desorden mayor arquitectural, que también puede haber cambios inflamatorios en el corion o en la lámina propia, pero no nos deja tranquila esta imagen arquitectural, entonces el consenso determina que estos pacientes hay que monitorearlos estrictamente. Ahora, cuando hablamos de displasia urotelial, bueno, aquí ya hay un desorden arquitectural y citológico que compromete gran parte del espesor epitelial, como ustedes lo pueden ver. Fíjense que hay sobrelevación de la mucosa, estos pliegues por el aumento del número de células, y también porque desde el corion también aparecen alteraciones de tipo inflamatorio, ¿sí? Este es el concepto de displasia urotelial. Entonces, básicamente cuando uno se enfrenta en una biopsia de vejiga, tiene que ver si, desde el punto de vista arquitectural, cuando lo miro en el panorámico, esta lesión epitelial tiene un carácter ordenado o tiene un carácter desordenado. Cuando tenga un carácter ordenado, probablemente, como les comentaba antes, si aumento el número de espesor de células, pero no hay alteraciones citológicas, estemos en presencia de una neoplasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, y cuando estamos frente a una alteración desordenada, estemos en presencia desordenado en forma sutil a un carcinoma de bajo grado, y cuando ya tenemos un patrón realmente muy desordenado, vamos a estar en presencia de un carcinoma de alto grado, que era lo que antes se llamaba carcinomas de grado 3. Eso conceptualmente para cuando uno se mira la vejiga en el primer impacto, que es lo que ve. Y estas son las entidades y los consensos que quedaron bien establecidos de los que ya estuvimos hablando. Papiloma, neoplasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, y ahora vamos a hablar de las realmente neoplásicas, que son el carcinoma papilar y de alto grado y el de bajo grado. Observen, lo que yo marqué en rojo es aquellos elementos que parecen sutiles, pero son importantísimos a la hora de poder discriminar cada una de estas entidades. Observen que estamos frente a una lesión que desde el punto de vista arquitectural va a ser papilomatosa, porque todas estas neoplasias tienen una configuración arborescente papilar. Luego, como les comentaba, la organización celular en el papiloma es igual a la vejiga normal, porque estamos justamente dentro de una neoplasia, dentro de una lesión benigna. En la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial puede haber alguna alteración de la polaridad, pero estos cambios son sutiles, a diferencia de lo que ocurre en los carcinomas, donde las papilas, y de ahí era la idea de mostrarles el esquemita de las papilas de antes, van a estar más desordenadas y van a tener tendencia a la fusión, es decir, van a ser papilas más gruesas. Y con respecto al tamaño, observen, parece una pavada y un dato muy sutil, pero el tamaño está agrandado y es irregular en el carcinoma papilar, y prácticamente no tienen alteraciones muy significativas en las neoplasias o en las lesiones benignas. Y luego, otro dato importantísimo es el nucleolo. El nucleolo está ausente en las lesiones que son benignas, como el papiloma, la neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad, pero generalmente es múltiple y prominente en los carcinomas papilares de alto grado. Es decir, lo que hay que evaluar es fundamentalmente el tamaño nuclear, la presencia de nucleolo, que cuando lo vemos, eso es prácticamente sinónimo de un carcinoma papilar de alto grado, y lo otro importantísimo, que también está señalado en rojo, es la presencia de mitosis. Ausencia de mitosis o están basales, estamos en estas dos categorías. Presencias de mitosis en cualquier nivel, y especialmente cuando son muy frecuentes, eso ya es
sinónimo de carcinoma papilar de alto grado. Ahora vamos a ver entonces cómo se traduce este consenso en las imágenes histológicas. Aquí tenemos la proliferación o neoplasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, donde, como les comentaba, son todas lesiones de crecimiento de configuración papilar, que tienen un aumento del número espesor de células, pero estas células no tienen atipía citológica. ¿Y qué pasa con estas lesiones? ¿Cuál es la importancia de estas lesiones? Que estos pacientes pueden recurrir a histologías similares, es decir, puede ser que este paciente tenga en unos meses o en unos años una histología similar, es decir, otra neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad. Acá la verdad que las células en paraguas, que como el compañero comentó, están presentes en general en las neoplasias benignas y se pierden en las lesiones malignas, ¿sí? Entonces a veces las usamos, otras veces no. En general es un dato que nos ayuda a determinar junto al resto de los datos que les comentaba antes, pero no son condición sine qua non la presencia o la ausencia de células en paraguas, que son células que están en la porción más apical de la superficie del epitelio, como para decir si algo es benigno o maligno. Así que lo utilizamos como un criterio no tan estricto. Y ahora, cuando estoy en presencia de lesiones papilares superficiales o lesiones invasivas, tengo que pensar entonces en dividir estos tres grupos morfológicos. Aquellos tumores que son superficiales, es decir, los que van a no invadir, se van a mantener en el crecimiento adentro del epitelio o van a invadir superficialmente la lámina propia, a esos tumores los voy a llamar tumores superficiales, y desde el punto de vista biológico van a ser tumores de bajo grado de agresividad biológica. Aquellos tumores que son planos, ojo, porque ahí vamos a englobar las displasias y los carcinomas in situ, y esto vamos a ver que si bien son mucho menos frecuentes, tienen alguna identidad genética que los diferencia de los tumores superficiales. Y aquellos tumores invasivos, acuérdense que cuando se hace invasivo el tumor pierde su configuración papilar, es decir, que puede ser papilar o no, por eso hay que ver la superficie, tienen una frecuencia de un 20 o un 25%. Entonces, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con tumores superficiales. PTA es aquel tumor que no ha invadido la lámina propia, ¿sí? Está confinado al epitelio urotelial. Y aquí está en el esquema cómo estos tumores, cuando pierden, digamos, se hacen invasivos, atraviesan la membrana basal y, bueno, y van a adquirir características propias del mesénquima, del parénquima circundante, como la inflamación, factores estromales y todo, que van a favorecer la sobrevida y el crecimiento de la célula a nivel del estroma y del músculo. Entonces, vamos a ver los carcinomas papilares de bajo grado, como les decía antes, van a tener estas papilas más gruesas y van a tener una atipía citológica más significativa, que obviamente que no la vemos ni en el papiloma ni en la neoplasia urotelial papilar, de bajo potencial de malignidad, y puede ser que encontremos los nucleolos. Acuérdense que el carcinoma papilar de alto grado, como vemos acá, las papilas son más gruesas, están fusionadas, son más grotescas, claramente podemos identificar mayor atipía citológica y vamos a encontrar mitosis en todos los niveles del epitelio de revestimiento, ¿sí? Entonces, esto es la imagen esquemática de lo que es un carcinoma urotelial de bajo grado papilar y un carcinoma urotelial de alto grado papilar. Hasta acá no podemos decir si este tumor ha invadido o no, porque solamente estamos viendo la parte más superficial del tumor. Aquí no tenemos ni el corion ni el músculo detrusor, que son elementos importantísimos a la hora de valorar la agresividad de este tumor, ¿sí? Entonces, nada más que para ver cómo se ve en superficie un carcinoma papilar de alto grado y un carcinoma papilar de bajo grado. En cualquier momento se corta, vamos a ingresar con el mismo código. Y entonces, esto nos pone en dos categorías importantísimas que tenemos que conocer en cuanto a la biología de los tumores de la vejiga. Fíjense cómo básicamente se dice que estos tumores tienen dos genéticas totalmente diferentes. Los tumores de bajo grado, es decir, tumores superficiales, tumores
papilares que todavía no han invadido claramente el corion o el... Ahí vamos. Entonces, los tumores de bajo grado Tengo una pregunta. tienen una genética completamente diferente de los tumores que son de morfología plana. ¿Por qué? Porque estos tienen uno de los oncogenes más conocidos, y creo que este fue el primero descubierto, mutaciones del gen RAS y alteraciones moleculares como que involucran fibroblastic growth factor receptor a la lesión del cromosoma 9. Estos tumores de un epitelio normal adquieren todas estas alteraciones genómicas, hacen que este tumor, que era un tumor de bajo grado superficial, a partir de entonces la adquisición de otras alteraciones nuevas genéticas, se transforma en un tumor de alto grado superficial que luego va a invadir. Es decir, que hay toda una cronología desde adquisición de alteraciones genéticas que se van sumando y que hacen que en la evolución natural de un carcinoma superficial papilar de alto grado se transforme luego en un carcinoma uno de bajo grado se transforma en uno de alto grado, y este de alto grado luego invada el estroma, ¿sí? Y deje de tener esa configuración papilar que le veíamos en superficie. Por el contrario, la vía genética de las lesiones planas, y el ejemplo típico de una lesión plana atípica es el carcinoma in situ, por definición estos tumores son genotípica y fenotípicamente de alto grado, y tienen otras alteraciones mutacionales que incluyen la mutación del TP53 y las alteraciones del gen del retinoblastoma. Y además, a partir de la adquisición de todas estas alteraciones genéticas que involucran ganancias y pérdidas de cromosomas, estos tumores rápidamente se hacen invasivos. Es decir, que cuando hago un diagnóstico de carcinoma in situ, seguramente este tumor en algún lado, en la zona adyacente de la vejiga, debe tener un carcinoma invasor. Es decir, que desde el punto de vista genético podemos decir que estos tumores son genéticamente estables, lo que quedarían de la vía de las lesiones papilares, y los tumores que involucran al carcinoma in situ son desde el punto de vista genético inestables y siguen otras vías moleculares. Dicho en otros términos, acá tenemos un ejemplo de cómo a partir del urotelio normal, adquisición de alteraciones moleculares distintas, van a generar una displasia de alto grado primero, que es el precursor del carcinoma in situ, luego la adquisición de alteraciones de la P53, un carcinoma in situ, ¿sí? Y luego, por esta otra vía, estas lesiones papilares de bajo grado, no invasivas, pueden ir hacia la recurrencia, o pueden ir hacia la transformación, un carcinoma papilar de alto grado, y luego un carcinoma invasor, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista genético, vamos a decir que hay tumores estables, que en general van a ser los superficiales, que tienen pocas alteraciones genéticas, de las cuales las más conocidas son las que les mencioné, y los tumores inestables, que en general van a ser tumores de alto grado, y dentro de los cuales se van a incluir específicamente el carcinoma in situ. Hay otras alteraciones moleculares, ¿sí? Algunas de ellas, como el HER2, que ustedes ya lo han visto en mama, también están sobreexpresadas en el carcinoma de vejiga, pero todavía no se sabe su utilidad predictiva entre los pacientes, especialmente en aquellos que son en estadios avanzados. Y acá tienen muchísimos otros genes que están involucrados, y cada vez se conocen más acerca de las vías de señalización y alteraciones genéticas que ocurren en estos tumores, pero bueno, es importante que ustedes conozcan que desde el punto de vista genético son dos familias diferentes. Entonces, la vía del fibroblastic growth factor receptor va a seguir tumores de bajo grado, y en general van a tener un bajo estadio clínico, y la sobreexpresión de la P53 se va a relacionar con alto grado histológico, carcinoma in situ, y evidentemente alto estadio clínico, porque estos pacientes se diagnostican en general cuando ya están invadiendo, y a veces un 50% cuando tienen metástasis, y no habría alguna asociación por lo pronto entre la mutación del RAS y el estadio clínico. Pero sí son importantes, estos sí tienen un impacto directo sobre el estadio. Entonces, carcinoma papilar de bajo grado les había dicho que no es una lesión. Nuevamente les muestro.
acá tenemos una lesión superficial que tiene esta configuración arborescente, que pueden ser invasivos o no, ¿sí? En general, por eso es importantísimo que el urólogo, cuando toma la muestra, haga una muestra que me permita ver a mí el corión, como tenemos acá, para ver si esta lesión está invadiendo o si está confinada a la superficie del epitelio, lo vamos a llamar entonces PTA, ¿sí? Esto es importantísimo saberlo, porque no es lo mismo ver una lesión superficial que hace 3 meses no había invadido el corión, que verla 3 meses después y ya invade el corión, porque hay que tener en cuenta entonces que estos tumores, carcinomas papilares de bajo grado, tienen una recurrencia y una progresión que no es poca, es del 25%, por eso tienen que ser monitoreados. En cambio, el carcinoma papilar de alto grado, como ustedes ven acá, esta es la imagen que les mostraba antes, con mayor grado de neoplasia atipía, tienen núcleos prominentes, y es importantísimo, por esta cronología que les comentaba, ir especialmente los carcinomas no papilares, ver si tenemos áreas de carcinoma in situ en las zonas adyacentes. Acuérdense que la alteración o la mutación del P53 en estos tumores. Entonces, esquemáticamente, las lesiones atípicas planas, tenemos el carcinoma in situ, que ya sabemos que es un tumor genéticamente inestable de alto grado, es una lesión que va a ser precursora del carcinoma invasor, se puede asociar a otros carcinomas de alto grado papilares o invasivos. En general, estos pacientes, aunque parezca insólito, pueden no tener síntomas, o pueden tener algunos leves síntomas irritativos, por eso muchas veces el diagnóstico se hace en pacientes que están en estadios avanzados. Y en la cistoscopía lo que va a ver el urólogo son múltiples lesiones, a veces eritematosas, aterciopeladas en la superficie vesical. No va a haber una lesión, una excrescencia papilar, excepto que esté asociado con una lesión papilar en la zona adyacente. Y después son múltiples los aspectos que puede adoptar el carcinoma in situ, esto es clasificaciones que tienen que ver con la forma de las células, algunas veces pueden tener este aspecto más payetoide, que ustedes ya lo han visto en las neoplasias de mama, o puede tener este aspecto de denudado, fíjense cómo las células se desprenden del epitelio del epitelio de la vejiga y a veces queda como una lápida solamente adherida al corión de algunas células neoplásicas. Estas a veces son más difíciles de diagnosticar porque uno no ve claramente todo el espesor epitelial porque está desprendido. Entonces, una pregunta. ¿cuál sería la historia natural? ¿Se me escucha? Sí. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Tenía una pregunta con la diapositiva anterior. Esas subclasificaciones con respecto a las características de la célula, ¿es solo aplicable a los carcinomas in situ planos, por ende? ¿Y no para los papilares? Exactamente. Estas morfologías, carcinoma in situ, de células pequeñas, de células grandes, de patrón cistitis denudado, crecimiento lipídico, son todas subtipos morfológicos aplicables al carcinoma in situ. No importan, solamente para que sepan la gran diversidad que podemos encontrar dentro del carcinoma de vejiga, que a veces el diagnóstico es difícil, especialmente en las formas que muestran este patrón denudado, pero solamente es aplicable al carcinoma in situ, ¿sí? ¿Ah? Perfecto, gracias. ¿Seguimos? Bueno, entonces, ¿cuál sería la historia natural de los tumores superficiales? Bueno, como les comentaba, puede ser que los tumores recurran al mismo grado histológico o puede haber una progresión a un carcinoma de alto grado, ¿sí? O una lesión superficial, por ejemplo, que invadía la lámina propia, ahora comienza a invadir el músculo detrusor. Entonces, ¿qué es importante determinar cuando uno mira la histología? Primero ver la lesión, el grado histológico, si es una lesión de bajo grado o de alto grado, por todas las características del cuadrito y de lo que les remarcaba en rojo para determinar si una lesión es de bajo grado o de alto grado. Después determinar la profundidad de invasión, si está invadiendo la lámina propia solamente, si está confinado al epitelio o si infiltra el músculo. Luego ver si las lesiones son multicéntricas y multifocales, porque evidentemente ese tumor se va a comportar más agresivamente y probablemente requiera tratamientos más agresivos. Después el tamaño tumoral también es importante,
y la invasión vascular y la presencia o no de zonas de carcinoma in situ adyacente, porque ya sabemos que esto va a tener una genética que lo va a hacer un tumor, por definición, genéticamente inestable y más agresivo. Entonces, ¿qué pasa con los tumores si solamente supongamos, esto es para los tumores superficiales, qué pasaría si no se trataran? O si se hiciera solamente una resección transuretral, se le saca la lesión papilar de aquellos que son papilares. Entre el 60 y el 90% van a ser recurrencias, por toda esta cronología que les comentaba antes. Si tengo un carcinoma in situ y solamente se hace una resección transuretral, tengo un riesgo de progresión de un 80%, siempre y cuando ese paciente no tenga concomitantemente un carcinoma invasor. O sea que estos tumores son muy, pero muy peligrosos, y las guías recomiendan a los pacientes con carcinomas in situ multifocales la cistectomía radical, con lo cual ustedes piensen que más allá de que estamos hablando de una lesión in situ, ya conociendo la genética de estas lesiones y sabiendo que tienen una progresión de un 80%, la indicación y la única chance curativa de estos pacientes es la cistectomía radical, es decir, sacarles por completo la vejiga. Así que desde el punto de vista del grado histológico es fundamental determinar el grado, si es de bajo grado o es de un alto grado, porque eso también va a hablar de cuál va a ser la evolución natural de este tumor y cuál es el seguimiento que debe tener. Entonces, una segunda resección transuretral para los tumores superficiales, entonces estaría recomendado debido a que hasta un 30% van a subir en el estadio. Es decir, que si un paciente era carcinoma urotelial papilar de bajo grado, T1, que infiltraba la lámina propia, hasta un 30% en una segunda RTU, resección transuretral, va a ser una infiltración del músculo detrusor. Por eso es muy, pero muy importante el seguimiento de estos pacientes. Y el porcentaje de estadios mayores aumentará si en la muestra original no estaba presente el músculo detrusor. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo tengo una biopsia de vejiga, pero esa vejiga, como es un sacabocado de la mucosa, o sea, de la parte superficial, a veces solamente toma la parte superficial y no puedo ver el corion o no puedo ver el músculo detrusor. Entonces, en ese caso, mi diagnóstico puede estar subestimando el verdadero estadio clínico de ese paciente. Por eso, a veces el estadio aumenta cuando nuevamente hago una resección transuretral donde está el músculo, porque en ese contexto sí puede decir, bueno, acá está el músculo y está libre, o acá directamente no veo el músculo, entonces no puedo saber hasta dónde está invadiendo este tumor. ¿Está claro esto? Entonces, cuando vamos a hablar ya no de las lesiones como se ven en superficie, sino cuando invaden, como les comentaba antes, cuando lo hacen de esta forma, generando nidos, generando trabéculas, como ven acá ya perdió esa configuración papilar que veíamos en superficie, y aquí el punto fundamental va a ser si infiltra o no infiltra el músculo detrusor o la lámina propia. Entonces aquí esta es la imagen de un tumor que en superficie era un tumor superficial, pero que cuando invade lo hace en forma de estos nidos o cordones entrelazados, y esto en material rosado que ven acá es el músculo detrusor. Es decir, este es un carcinoma con un estadio T2 porque está infiltrando el músculo detrusor. A veces tenemos problemas para ver o para determinar si está invadiendo realmente, si lo que estamos viendo es verdadera capa muscular o no, y a veces sí tenemos estos problemas, porque puede haber delicados fascículos musculares en la lámina propia, y bueno, esto puede generar alguna confusión. Pero conceptualmente para ustedes que son alumnos, tienen que saber que es muy, pero muy importante, por una adecuada estadificación de la invasión de la vejiga, tener tanto parte del corion y del músculo detrusor para poder estadificar adecuadamente el tumor. Dejando un poco de lado los carcinomas uroteliales o transicionales, que son los que representan el 90% de los tumores de vejiga, vamos a hablar de algunos otros que son mucho menos frecuentes, pero que también nos pueden traer algunas dificultades. Todas estas son variantes o tipos especiales de carcinomas vesicales. Esta es una clasificación en la última clasificación del 2016 se incorporaron algunas nuevas, pero me interesaba fundamentalmente hablar del adenocarcinoma vesical.
Primero, porque el adenocarcinoma en la vejiga tienen que tener conceptualmente la idea que es un carcinoma excepcional, es rarísimo, no solamente por una cuestión de incidencia, sino porque siempre que uno mira un adenocarcinoma vesical, que puede tener muchísimas morfologías, puede ser de tipo entérico y parecerse al intestino, puede tener células en anillo de sello y parecerse al adenocarcinoma gástrico de células en anillo de sello, puede ser mucinoso, puede tener más mucina o menos mucina extracelular, pero lo importante y lo conceptual es que tienen que tener en cuenta que cuando uno mira un adenocarcinoma de vejiga, lo primero que tiene que pensar es que es más probable que ese tumor de la vejiga sea una metástasis o una infiltración regional que un verdadero primario vesical, ¿sí? Por eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de los primarios vesicales, bueno, saber que son pacientes, son entidades muy infrecuentes, que se dan en pacientes añosos, que van a tener hematuria, que van a tener muy mal pronóstico y que en general van a tener estadios avanzados en el momento de la presentación. ¿Cuáles son los datos diagnósticos que a mí me permiten decir, bueno, ok, esto es un primario de la vejiga y no es una metástasis? Pero les repito, siempre pensar en el carcinoma secundario de la vejiga es más frecuente que el adenocarcinoma primario. Entonces, ahí entramos en la discusión de si es importante o no, o si nos sirve hacer o no la inmunistoquímica, si tiene algún valor. Y bueno, la realidad es que tiene poco valor, porque les cuento que el adenocarcinoma vesical tiene generalmente marca igual que un carcinoma de tipo entérico o colorectal, es decir, que va a marcar la citoqueratina 20, que no sé si ya lo habrán comentado, si habrán tenido la clase de gastro, que la citoqueratina 20 es una de las queratinas más utilizadas, que hacen referencia al origen colorectal, es decir, un tumor de origen desconocido que marca la citoqueratina 20, inmediatamente tengo que pensar que sea algo de origen entérico o colorectal. Y aquí pasa lo mismo, en las primarias de vejiga también la queratina 20 expresa igual que si fuera un colorectal, entonces no me puede ayudar en la diferenciación una inmunistoquímica. Y no solamente eso, sino que aquí les muestro que el CDX2, que creo que esto alguna vez ya lo han comentado también, que es un factor de transcripción que marca el núcleo, y que también se ve en todos los tumores que tienen diferenciación gastrointestinal, ¿sí? Desde el esófago hasta el colon. Entonces, un tumor primario, una metástasis de un tumor de origen digestivo va a expresar CDX2 y la vejiga también va a expresar CDX2, con lo cual no nos sirve la diferenciación entre una queratina 20 y un CDX2 para poder establecer este diferencial. Sí, a veces puede ayudar la queratina 7, pero bueno, esto es variable. El adenocarcinoma de la vejiga puede expresar entonces citoqueratina 7, citoqueratina 20 y CDX2, pero recuerden que cuando el diferencial es origen colónico o infiltración regional colorectal, la queratina 20 y el CDX2 marcan exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son los datos que me van a ayudar a pensar en un primario y no en una metástasis? Bueno, encontrar, como les muestro acá, áreas de cistitis glandular intestinal o áreas de metaplasia glandular o áreas de adenocarcinoma in situ. Cuando tengo todo este contexto histológico, bueno, y abajo veo el adenocarcinoma invasor, bueno, tengo todos los datos para pensar que esto es un primario de la vejiga y no es un tumor secundario. Y otro dato importantísimo, y esto es un aporte que ha hecho la nueva clasificación del 2016, es que no debo confundir cuando estoy en presencia de un adenocarcinoma de vejiga que la diferenciación divergente que puedo encontrar en el contexto de un carcinoma urotelial cualquiera como de los que hemos visto antes, que pueda tener este patrón, que pueda tener glándulas, que pueda tener estas estructuras tubulares o cririformes. Quiere decir que un carcinoma urotelial, como los que hemos visto antes, pueden tener lo que se llama hoy diferenciación divergente glandular, y puede verse así, exactamente igual que un adenocarcinoma. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el adenocarcinoma voy a ver propio de la vejiga, o inclusive infiltración regional, voy a ver solamente componente adenocarcinomatosa. En cambio, en la diferenciación divergente, voy a tener que encontrar áreas de carcinoma urotelial, como les comentaba antes, o como les mostré antes, junto con un componente glandular, ¿sí? Entonces,
No hay que confundir la diferenciación glandular divergente en el contexto de un carcinoma urotelial de un verdadero adenocarcinoma vesical. ¿Queda claro eso? Esta diferenciación divergente la podemos ver con el componente glandular, pero también la podemos ver con carcinomas escamosos, es decir, que hay carcinomas uroteliales que pueden tener diferenciación escamosa, divergente, y lo vamos a llamar entonces carcinoma urotelial con diferenciación divergente escamosa. O inclusive hay otros que pueden tener células de tipo sincicio trofoblástico, entonces la vamos a llamar carcinoma urotelial con diferenciación de células trofoblásticas. Esto no le agrega ni le quita ningún pronóstico, ni tiene ningún impacto en la sobrevida de estos pacientes. Sí es importante reconocerlo para no confundirlo, porque vamos a estar hablando de un carcinoma urotelial que tiene alguna cara un poco diferente, pero que bueno, a veces hay confusiones con que estemos viendo un adenocarcinoma y en realidad no estamos viendo un adeno, sino un tumor con una diferenciación glandular divergente. Bueno, y la divergencia, entonces acá hay ejemplos para no confundirnos, cuando estamos viendo, por ejemplo, en este campo, un carcinoma urotelial sólido, infiltrativo, con este otro sector que tiene una diferenciación. Aquí en este contexto tiene una diferenciación micropapilar, ahora vamos a hablar un poco de eso, tiene otra cara el tumor, pero bueno, nada más que para que tengan conceptualmente la idea que el carcinoma urotelial puede adoptar muchísimas formas. Puede ser puro, como lo hemos visto al principio de la clase, o puede tener diferenciación divergente con tumores que parecen otra cosa, pero siguen siendo el tumor urotelial que adopta otra morfología, y algunos de ellos, algunos de estos subtipos de los que adopta, sí hay que tener en cuenta porque sí le impactan en el pronóstico. Entonces acá tenemos un adenocarcinoma con diferenciación divergente glandular, o algunas con, es un carcinoma con una diferenciación con células en anillo de sello, que algunas la llaman hoy carcinoma plasmocitoide, que tiene una connotación más agresiva. Es decir, que cuando uno mira, especialmente cuando uno tiene una cistectomía radical y puede mirar toda la vejiga, bueno, ir a buscar elementos de diferenciación divergente que tengan un impacto en el pronóstico, ¿sí? Si tiene un componente glandular no impacta, si tiene un componente escamoso no impacta, pero si veo áreas micropapilares, o veo áreas plasmocitoides, o si veo alguna otra variante, bueno, eso sí va a impactar en el pronóstico. Entonces vamos a hablar de algunas de estas que sí van a impactar en el pronóstico, y esta es una de ellas. El carcinoma micropapilar, y esto ya lo hemos hablado para pulmón. Los tumores que tienen esta morfología micropapilar, es decir, no conforman esas papilas largas, longilíneas, con sus ejes conectivos vasculares, como vemos en los carcinomas vesicales, sino son papilas que a veces no llegan a tener más de 4 o 5 capas de células. Bueno, estas papilas hacen de las suyas porque son realmente agresivas, penetran por los vasos sanguíneos, son muy infiltrativas, y en general cuando veo un carcinoma micropapilar está invadiendo el músculo detrusor y probablemente haya dado metástasis regionales y tenga numerosas embolias. Entonces, estos son todas las cosas o las combinaciones o los elementos que podemos encontrar en un carcinoma micropapilar. Se puede asociar con un carcinoma urotelial, como les mostraba en la imagen anterior, o se puede asociar con un adenocarcinoma también. Esto es casi siempre una constante, encontrar la invasión vascular o linfática por el tropismo mágico que tienen estos tipos histológicos de meterse en los vasos sanguíneos y obviamente dar metástasis. Es decir, que por definición es un tumor de alto grado y alto estadio, tiene elevadísima mortalidad, y como clue diagnóstica, como llave diagnóstica para hacer el diferencial, acuérdense que se parece muchísimo al carcinoma seroso papilar de ovario. Todo lo que sea micropapilar, ya sea en el pulmón, sea en el ovario, sea en la vejiga, o sea, donde sea, el componente micropapilar siempre le denota un alto grado de agresividad a ese tumor. Y estas son las imágenes histológicas. Aquí para que vean que son papilas, micropapilas, que tienen, a veces no se ve este eje conectivo, que tienen estas imágenes de embolización. A veces algunas son verdaderas embolias, y otras veces generan una retracción tal del tejido adyacente que dan estas imágenes de pseudoembolias.
Aquí tenemos verdaderas embolias y la infiltración del músculo detrusor. O sea, son tumores realmente muy agresivos. Esta es la configuración que vemos, y a veces la retracción, que a veces tenemos que utilizar técnicas como el CD34 o CD31 para ver los endotelios, porque tenemos la confusión de si son verdaderas embolias o son imágenes de pseudoembolias. Acuérdense de esta retracción del estroma, que es muy típica del carcinoma micropapilar. Otro tumor sumamente agresivo es el carcinoma que se ha llamado carcinoma en nidos, o nested carcinoma, que su nombre está dado justamente por el aspecto morfológico que tiene. Observen que no forma esos nidos que estaban separados en el carcinoma urotelial convencional, ni tiene un patrón micropapilar como veíamos recién, sino que forman estos nidos bien cohesivos. ¿Y cuál es el dato de este? ¿Cuál es lo importante de este carcinoma? Es que también generan embolias y generan tumores infiltrativos que infiltran rápidamente el músculo detrusor, que pueden dar metástasis, pero llamativamente, si uno tuviera que hablar del grado citológico, llama la atención que son tumores que citológicamente no tienen gran atipia citológica, no tienen ni el nucleolo prominente que veíamos en los carcinomas papilares de alto grado, ni tienen la actividad mitótica que uno esperaría teniendo en cuenta la agresividad que tienen estos tumores. Y eso es lo que ha generado muchas veces confusiones con otras morfologías o con otras patologías que podemos encontrar en la vejiga, como los nidos de von Brunn. Los nidos de von Brunn son invaginaciones del epitelio que a veces adoptan esta configuración en nidos, que prácticamente no tienen atipía, y muchas veces el patólogo se puede confundir una cistitis glandular, y llamarlo a esto un nido de von Brunn, un concepto completamente benigno, con confundirlo y pasar por alto esta neoplasia, que es sumamente agresiva, y justamente la pasa por alto por este patrón o estas características citológicas que son lo que llamamos blandas, que no tienen esa atipía ni esas anomalías celulares que uno esperaría para un tumor que tiene tal agresividad. Otros tumores, ya saliendo de los convencionales uroteliales, que pueden también ser combinados con un carcinoma urotelial o pueden presentarse en su forma pura, son los carcinomas de células pequeñas. Ustedes esto ya lo conocen muy bien porque lo han visto en pulmón, y aquí pasa exactamente lo mismo. Son pacientes nuevamente, este contexto, si en general el carcinoma urotelial se ve en el contexto de los pacientes fumadores, estos todavía son fumadores muy pesados. O sea, acuérdense conceptualmente, el carcinoma de células pequeñas, salvo cosas excepcionales que son dignos de reportes académicos, el carcinoma de células pequeñas no se puede diagnosticar si el paciente es no fumador. O sea, son neoplasias que surgen en el contexto de pacientes fumadores pesados. Y igual que ocurre en el pulmón, se originarían de células stem cell o células neuroendocrinas o metaplasias, que son las neuroendocrinas del revestimiento del urotelio, ¿sí? También son muy infrecuentes, se ven en pacientes de edad avanzada, también tienen síntomas paraneoplásicos, igual que se ven en el pulmón. Y al igual que en el pulmón, se ven exactamente igual. De hecho, cuando uno ve un carcinoma vesical correspondiente a este tipo histológico, un carcinoma de células pequeñas, inmediatamente tiene que hacer una nota, o hablar con el médico tratante, o sospechar que esto pudiera ser también primario o una metástasis, porque este paciente que es fumador pesado puede tener tanto un carcinoma vesical de células pequeñas como un carcinoma de pulmón de células pequeñas. Entonces, esta es otra posibilidad, que sea un primario o que sea una metástasis. Y aquí tenemos entonces el revestimiento normal de la vejiga, y aquí tenemos la infiltración en el corium por estas células cuyo nombre está dado justamente por el aspecto que tienen, 2 a 3 veces el tamaño del linfocito, casi no tiene citoplasma, tienen núcleos hipercromáticos. Acuérdense de esas imágenes de atriccionamiento que veíamos en las citologías de los pacientes que eran portadores de cáncer de pulmón. Bueno, y aquí pasa lo mismo, marcación neuroendocrina, que es lo que le confiere el nombre y el apellido de este tumor. Y nuevamente, les comento, el TTF1, ¿se acuerdan de
los carcinomas de células pequeñas de pulmón que tenían este factor de transcripción que había sido descrito para la tiroides y que ya sabemos que es marcador no solamente de la tiroides, no solamente del adenocarcinoma de pulmón, sino además de los carcinomas de células pequeñas. Dato importante que podemos tener los patólogos cuando vemos una cistectomía radical, esta es una imagen. ¿Alguien quiere describir esto? Mientras yo voy buscando preparado, en cualquier momento se va a cortar, pero entremos al mismo link y les voy a ir mostrando unas imágenes en el microscopio, pero me gustaría ver que alguien describa esta lesión, a ver cómo la describirían, o qué pensarían, o qué tipo histológico presumen que tendría este tumor de vejiga. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿alguno del hospital alemán? Chicos, vamos. Sería una lesión exofítica que tiene área de hemorragia. Muy bien. O sea, esto sería un corte longitudinal de una vejiga, y acá, como vos decís muy bien, una lesión exofítica con áreas de hemorragia. ¿Qué más? ¿Te parece que es una lesión única o es una lesión multicéntrica o multifocal? Parece multicéntrica. Exacto, ahí se ven esos mamelones. ¿Se reconoce algo de la vejiga ahí normal? La verdad que... Miren, acá les muestro, estos son parte del músculo, esto es lo que queda más conservado, esto que se ve brillante en el fondo, ese es el músculo de la vejiga, y como dice la compañera Miranda, acá tenemos una proliferación exofítica, que tiene, ¿ven estos penachitos o esas proyecciones? Bueno, cuando uno mira esta lesión, ¿qué les parece? ¿Que esto será un tumor que desde el punto de vista histológico, qué configuración va a tener? ¿Va a ser sólido o va a ser papilar? Papilar. Papilar, muy bien. Y en cuanto a la infiltración, observen que acá tenemos parte de la pared de la vejiga, ¿sí? Está la mucosa de la vejiga, lo que debe haber quedado más conservado, y acá este tumor está creciendo hacia la luz, pero aquí donde tendríamos que ver, o podríamos ver acá claramente el músculo detrusor, observen cómo esto se va perdiendo, ¿no es cierto? Que no hay un plano neto entre el tumor y el músculo o parte del tejido adiposo perivesical. Entonces, a priori, ¿qué les parece? ¿Que este es un tumor superficial o es un tumor invasor? Invasor. Parece invasor. Parece invasor, entonces vemos un tumor que ya la macro nos dice mucho. Seguramente la multifocalidad, el aspecto papilar, la forma de crecimiento, ya podríamos hacer un diagnóstico preliminar. ¿Qué les parece? ¿A qué corresponderá esto? De todas las entidades que estuvimos viendo. ¿Les parece un carcinoma o les parece un papiloma? Carcinoma, papilar, muy bien. Papilar. Con respecto al grado, ¿qué les parece? Si bien no lo podemos ver, pero a priori, ¿qué podemos pensar o presumir? ¿Que es de bajo grado o de alto grado? De alto grado, ¿no? De alto grado, muy bien. Entonces ya tendríamos, pensando en que es un carcinoma papilar de alto grado, y en cuanto a la infiltración, ¿qué les parece? Por lo menos, ¿qué está infiltrando? De las cosas que estuvimos hablando Sí, a ver. El músculo detrusor. El músculo, muy bien. Entonces ya, seguramente es un carcinoma papilar de alto grado que por lo menos infiltra el músculo detrusor. ¿Sí? Después tendremos que ver que, digamos, si esto se correlaciona con la histología. Y si miramos esta otra imagen, a ver, otra persona, a ver quién quiere describir un poco esta imagen.
Acá tenemos también un corte transversal, seguramente, o longitudinal, no sé, pero bueno, por lo menos podemos ver las características que tiene esta lesión. A ver cómo lo podrían describir. ¿Quién se anima? Vamos, qué fácil, chicos. A ver, alguien de la facultad, de la cátedra oficial. ¿Cómo describirían esto? Yo voy ayudando. Primero, se ve una lesión. Se ve una lesión exofítica, pero no se ve un patrón tan papilar. Se ve algo como más compacto, diría. Y en cuanto a la invasión, bueno, el color se ve bastante homogéneo, quizás en los bordes hay colores un poco más oscuros, y en cuanto a la invasión, o sea, parece estar ahí delimitado por lo que estás marcando, que no sé si será el músculo o la lámina propia, pero se ve, yo lo veo delimitado, no sé si está en invasor. Perfecto. Entonces, aquí veríamos una lesión polipoide, o sea, una masa exofítica, pero si nos alejamos, quizás acá se ve como un poco sólida, pero si nos vamos alejando, tienen estos pelitos también, ¿sí? Con lo cual esto también nos denota que probablemente se trate de una lesión papilar, ¿sí? Que si bien no tiene el aspecto ni la hemorragia, ni parece del mismo estadio clínico que esto, aparentemente es una lesión que parece ser más superficial. Ven que acá se insinúa parte del corion y acá el músculo, este tejido, esta banda de tejido más blanquecino, se ve que está indemne, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que estaríamos frente a qué tipo de tumor. Si tuviéramos que imaginar el diagnóstico histológico. ¿Les parece que esto será lo mismo que este tipo histológico será? A ver. Ante un carcinoma Estamos papilar. en presencia, perfecto, estaríamos en presencia de un carcinoma también seguramente papilar, y no sabemos si es tumor superficial, como decíamos antes, el 70%, 75% de los tumores superficiales, ¿de qué grado son? ¿Alto o bajo grado? Bajo grado. De bajo grado, ¿no? De bajo grado. Entonces, lo más probable es que esto sea un carcinoma papilar, como aparentemente es superficial, porque no veo bastante indemne la pared vesical, seguramente es un carcinoma papilar de bajo grado, que aparentemente, tendremos que ver ahí si infiltra o no infiltra el corion, pero aparentemente no compromete el músculo, ¿sí? ¿Está? O sea, estas son dos imágenes para sospechar si algo es de alto grado o de bajo grado. Sí. Una pregunta, ¿la modificación del color central con coloración negruzca, eso sería posiblemente necrosis y por eso descarto la posibilidad de que sea un papiloma y me tiende más al carcinoma papilar? ¿O hay alguna otra característica que permitiría hacer esa distinción? Claro, en realidad hay varios elementos que acá te dan la pauta de que esta lesión es de alto grado. Una es esta, ¿sí? La lesión es una lesión hemorrágica, necrótica, que es papilar, que las lesiones son multifocales, pero son grotescas, porque cuando uno ve una papilomatosis propia de un paciente joven con un papiloma, las papilas, como les había mostrado en los esquemitas, en los dibujos, son papilas delicadas. Acá tenemos papilas que piensen en la histología, hagan el correlato, vamos a tener papilas gruesas, fusionadas, estas papilas son grotescas, tienen necrosis, tienen hemorragia, y aparte ya en su crecimiento, se ve que el crecimiento es invasivo, ¿sí? Entonces no es la imagen, por lo menos no sospecharíamos una lesión de... Así que desde el punto de vista morfológico es como, o sea, tenemos varios elementos, quizás no es un elemento, uno mira la macro y mira globalmente todos los hallazgos, ¿sí?
Por eso es importante cuando uno lo corta, ver hasta dónde está el compromiso. Fíjate cómo se va metiendo este tumor aquí. O sea, claramente se pierde este límite neto que sí vemos claramente en un tumor que es superficial. ¿Sí? Claro, y en el de abajo, ¿qué herramientas tengo, qué elementos tengo que me indiquen carcinoma? Nuevamente lo mismo, tenés esta masa grotesca, que no es una, o sea, que cuando lo miremos en la microscopía vamos a ver que son papilas que están fusionadas y que son gruesas. Por eso es lo que da la imagen como de un abanico que tiene esta proliferación, apariencia papilar, pero si fuera una lesión benigna como un papiloma o una neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad, las papilas son muy delicadas, ¿eh? Uno ve como una imagen de papilas muy finitas, ¿sí? O a veces un cierto aterciopelado, un aspecto aterciopelado de la superficie. Nunca vamos a ver esta masa que es producto justamente de la fusión de todas estas papilas. Por eso me da la pauta de que estoy frente a un carcinoma y no a un papiloma o no una lesión de bajo potencial de malignidad, ¿sí? Ya estas masas, la formación de una masa sólida, esto me da la pauta de algo maligno, ¿sí? Erika. Bien, perfecto. Sí. No, Sí. a propósito de este, digamos, juego de interpretación que hacemos a partir de las imágenes, me parece que hay que aclarar que estas piezas de cistectomía no se realizan para diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se hace previamente sobre muestras de RTU, de fragmentitos que se obtienen a través de una cistoscopía. Cuando llegamos a este tipo de piezas quirúrgicas donde le sacan al paciente la vejiga, el diagnóstico ya lo tenemos, la mayoría de las veces son carcinomas de alto grado, en donde se constató la presencia de infiltración del detrusor en esos fragmentos de RTU, y a partir de ahí se decide la cistectomía. Entonces estas piezas son más para estadificar, ¿no? Ver hasta dónde llega esa lesión y bueno, y como tratamiento, pero todas las disquisiciones diagnósticas se hacen en un estadio previo que es la biopsia, ¿no es cierto? Y nuestra ayuda es la imagen cistoscópica. Si hay una lesión única, si son múltiples, si es exofítica, si es sangrante, todas esas herramientas nos van a servir. Y otra cosa, y ya te dejo, el tema de la comunicación, ¿no? Lo difícil que es a veces estar hablando de lo mismo, porque los urólogos en general entienden la palabra invasión como sinónimo de compromiso del músculo detrusor y como sinónimo de cistectomía. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando lo que vemos es invasión del corion nada más, y que no se agarre mucho esa palabra. De hecho, yo en general pongo compromiso del corion para hablar de los T1, ¿no? Para no generar, una vez nos ha ocurrido, no en el ROFO, pero poner invasión del corion y carcinoma papilar infiltrante, que era un T1, y le hicieron una cistectomía, cuando en realidad no lo ameritaba. Se interpretó la palabra invasión como compromiso detrusor. Entonces lo que para nosotros desde la histología es una infiltración efectiva del corion, un urólogo lo puede traducir ese término como compromiso del detrusor y, como les decía, sinónimo de cistectomía. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos, asegurarse de que todos están entendiendo lo mismo. Lo mismo que a lo mejor puede ser confuso la idea de superficial y plano, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. El carcinoma in situ es una enfermedad muy diferente del carcinoma superficial TA, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado con esos términos. Sí, fundamental. Sí, por eso es importante cuando la mayoría de las imágenes que les mostré al principio son imágenes de tomas superficiales, por eso es importante, como dice Fernando, la comunicación con el urólogo, porque si yo estoy viendo un carcinoma papilar y no llego a ver el corion, no llego a ver el músculo detrusor, seguramente voy a estar haciendo una subestimación
del verdadero potencial agresivo de ese tumor. Por eso es importante, y muchas veces esto es lo que hace que al paciente haya que someterlo a una nueva resección transuretral, o sea, hacer una nueva biopsia, que a veces al urólogo eso no le gusta, pero después vamos a hablar de lo que es requisito sí o sí de poner en el informe, pero por eso es fundamental que nosotros digamos, o sea, lo que nos corresponde es decir, el tipo histológico, el grado, el patrón arquitectural, si es plano, si es papilar, y después lo que les corresponde a ellos es darnos un buen material que incluya el corion y que incluya el músculo detrusor. Si no, hay que hacer una nota al pie y hablar con el urólogo y decirle, bueno, lamentablemente tenés que reversar al paciente porque no puedo hacer una adecuada estadificación de este tumor con lo que vamos a decir. Bueno, y un poco también la idea de las piezas es, claro, son piezas que a veces se allegan, estas son piezas históricas, que no es lo habitual, pero bueno, simplemente para que ustedes vean la diferencia que hay entre una lesión que va a tener una configuración papilar como la que veíamos antes, y una lesión como esta, ¿sí? Que no va a tener un patrón. A ver rapidito si alguien se anima a describir cualquiera de estas, que más o menos son iguales, ¿cómo la describirían? Esto es un poco homologándolo a lo que pasaban con los carcinomas de ovario, ¿no? Carcinoma en la macro, un tumor papilar, un tumor, o sea, ¿cuáles son los parámetros que uno le hacen pensar en cuando estamos frente a un tumor maligno, ¿sí? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo describirían esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué no sería un tumor papilar? O sea, claramente papilas no veo, ¿sí? En la superficie no hay papilas. No es como lo que veíamos antes. A ver, ¿quién se anima? Bueno, pareciera ser un corte longitudinal de la vejiga, la superior izquierda, donde se ve una masa con crecimiento hacia la luz, de bordes irregulares, con colores heterogéneo, y no se pueden distinguir exactamente los bordes, con lo cual asumo que debe haber invasión del corion y del detrusor. Pero sin embargo el borde luminal es liso, y eso. Bueno, perfecto, muy bien. Y estas además es una masa polipoide, exofítica, muy bien, que está evidentemente invadiendo, y seguramente ya está por fuera de los confines de la vejiga, y acá hay otras masas similares que ocupan toda la cavidad, que tienen este aspecto necrótico hemorrágico. Cuando uno mira esto, piensa, o estamos en presencia de un carcinoma quizás no urotelial, ¿sí? Podría ser un carcinoma de células pequeñas, de hecho creo que esto era un carcinoma de células pequeñas, o podría ser un sarcoma, que de eso no hemos hablado, pero bueno, son también neoplasias sumamente infrecuentes. O un carcinoma sarcomatoide, que es esto de lo que les voy a hablar ahora rápidamente. Como su nombre lo indica, carcinoma sarcomatoide es un tumor que tiene un aspecto morfológico bifásico, que combina elementos de una neoplasia epitelial, probablemente es lo que vamos a ver en superficie, y en la infiltración vamos a ver una neoplasia que adopta esta configuración que parece más un sarcoma, fasciculada, ¿sí? O con células elongadas, con numerosas y frecuentes figuras de mitosis. A veces podemos tener elementos heterólogos que no son propios de la vejiga, como elementos acompañantes. Hay que tener en cuenta que son neoplasias realmente infrecuentes, se ven en pacientes en estadios avanzados, y la macro, como les mostraba antes, son macros de neoplasias exofíticas o polipoides, a veces muy necróticas. A veces el componente epitelial, es decir, el componente carcinoma, puede estar confinado solamente a un área muy pequeña de carcinoma in situ, y como les comentaba, puede ser común la diferenciación heteróloga. Esta es la imagen macroscópica, una masa que claramente no es papilar, sólida, como se ve acá, necrótica, con áreas de reblandecimiento, como a veces vemos en los sarcomas. Y esta es toda la gran gama del aspecto morfológico que uno puede encontrar, una proliferación neoplásica con un estroma más mixoide, pero donde se advierten estas células pleomórficas multinucleadas,
aquí más densamente celular, conformando estos fascículos densos, algunas células multinucleadas, y aquí podemos encontrar esto lo que llamamos la transición epitelio-mesénquima, donde vemos áreas de epitelio atípico, pueden tener las áreas de carcinoma, estos nidos, y luego la desdiferenciación que se produce a partir de esta transición, en donde las células que infiltran el estroma adoptan características morfológicas y genéticas propias o más parecidas a los sarcomas. Esta es la imagen entonces de los carcinomas sarcomatoides. Entonces, informe anatomopatológico. ¿Qué cosa no debemos o no se le puede perdonar a un patólogo que no contenga el informe? Uno es decir, bueno, con los grados que vimos, más allá de las discusiones de la JU, saber que hay un grado, un alto grado y un bajo grado. Después, que la lesión, si la lesión es papilar o si la lesión es sólida. Después saber dónde está infiltrando, si está confinada al epitelio, entonces la vamos a llamar PTA. Si está infiltrando el corion o la lámina propia, lo vamos a llamar T1, y si infiltra el músculo detrusor será un T2. Es decir, el estadio teniendo en cuenta estas salvedades con las que a veces podemos tener algunos temas con los urólogos, en función de la muestra que ellos envían. Después, bueno, obviamente presencia del muscular o del detrusor, si está presente o no. Si no está presente, tener en cuenta que podemos estar subestimando el verdadero estadio. Si hay invasión linfática o sanguínea, recuerden que hay tumores como el micropapilar que tienen esa gran capacidad de infiltrar y de invadir y de hacer embolias. Y los cambios en la mucosa adyacente, a veces, esto especialmente lo vamos a ver no en las RTU, que a veces son biopsias muy chiquititas, pero sí en las resecciones en las piezas de cistectomía, sí ver si hay lesiones multifocales o si hay carcinoma in situ, ya teniendo en cuenta que desde el punto de vista genético le confiere a la neoplasia una lesión de alta agresividad. Y para terminar, el Manneken Pis, que lo aman los urólogos porque es como el paradigma, el muñequito de Bruselas, el que ha tenido la oportunidad de ir. Hay muchas historias al respecto. Una de ellas dice que este era el hijo de un mercader con mucho dinero, que se perdió en una feria, y que cuando lo encontraron, el padre en agradecimiento decidió hacer todo un monumento, y en el monumento no debía faltar su hijo, y otros dicen que fue un pequeño héroe que en una de las guerras en las que participaba Felipe II, uno de los chiquitos que estaba ahí, decidió apagar haciendo pis sobre una de las bombas, y que eso evitó el incendio de la ciudad de Bruselas. Bueno, ¿alguna pregunta? Lo que quiero hacer ahora es mostrarles, para que cerrar la parte de vejiga. Voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar en el microscopio, así vamos recorriendo algunos casitos simples, pero para que vean si esto fue comprendido, si lo podemos poner en práctica a la hora de observar en el microscopio. Aguárdenme. Perdón, una consulta. ¿Alguna pregunta? Sí. En el libro mencionaba de los tumores sarcomatoides a los derivados de tejido muscular como los más frecuentes. ¿Eran las imágenes que estábamos viendo antes? A ver, si hablamos de carcinoma sarcomatoide, estamos hablando de un tumor que es bifenotípico, que combina elementos epiteliales, como les mostraba, con elementos de aspectos sarcomatosos. Esos elementos sarcomatosos pueden tener alguna diferenciación, pueden tener algún fenotipo que es similar al que encontramos en los sarcomas, es decir, que esas células fusiformes que parecen sarcoma pueden tener expresión focal de citoqueratina y expresión aberrante de desmina o actina lisa, ¿sí? Por eso lo llamamos carcinoma sarcomatoide. Las neoplasias mesenquimáticas puras, por ejemplo, un leiomiosarcoma no va a tener el componente epitelial. Si lo tiene en forma aberrante, y esto es muy raro, sino va a tener exclusivamente el fenotipo del músculo liso, es decir, desmina y actina lisa, ¿sí? Por eso es muy importante, como son muy parecidos, especialmente cuando uno ve
lesión fusocelular, ir a buscar si en algún lado de la biopsia hay áreas de carcinoma, porque si las hay, entonces hay que considerar la posibilidad de un carcinoma sarcomatoide. No sé, Fer, si vos querés hacer algún comentario al respecto de los sarcomas de la vejiga. No me acuerdo a ver en el libro cómo es que decía, pero bueno, el principio es el mismo para todas las vísceras. Cuando uno ve algo parecido a un sarcoma, algo fusocelular, en cualquier epitelio u órgano revestido por epitelio, hay que pensar antes que en un verdadero sarcoma, en un carcinoma, variedad sarcomatoide. Esto se cumple en la vejiga, en el pulmón lo hemos visto, en el endometrio lo hemos visto, seguramente después en riñón algo comentarás. Y los sarcomas quedan reservados más que nada para partes blandas y hueso. No es que no existan los leiomiosarcomas originados en el músculo detrusor, pero son realmente excepcionales. En el tubo digestivo también hay algunos sarcomas, los GIST, que figuran en el libro, pero son raros, ¿sí? Como regla general, cuando uno ve algo fusocelular en un órgano, hay que pensar primero en un carcinoma sarcomatoide. Perfecto. Genial, muchas gracias. No sé si responde tu pregunta. Bueno, y esto es para pasarlo todo, lo que hemos hablado, a la vida real del patólogo. Esta es una resección transuretral de un paciente que tiene 62 años, y me gustaría, a ver, que así mirando, lo ven, ¿no? Están viendo lo que les estoy mostrando, ¿no? Sí, se ve, se ve. ¿Se ve bien? Bueno, a ver, en este aumento ya podemos ver que hay unos ejes conectivos vasculares, ¿sí? ¿Lo ven? Este primero les voy a dar una ayudita. Ahora si me acerco, ven que acá tengo un eje conectivo vascular, que esto es parte de una papila, observen, ¿ven? Esto es una papila, pero ¿por qué la vemos toda así plegada? Porque estas papilas están fusionadas. Justamente, si fuera un papiloma, las papilas serían delgadas, delicadas. En cambio acá, estamos en presencia de una lesión que tiene una característica histológica papilar, pero que estas papilas tienden a fusionarse y a generar estas papilas grotescas, como ven acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora, si yo me acerco, y me acerco nada más que para que ustedes me digan que por las características que hablamos, si esto le parece que es un carcinoma papilar de alto grado o de bajo grado. Puede A ver, alguien ser que de diga alto que le grado, parece de alto. de alto ¿Cómo? grado porque se ven algunos nucleolos. Bueno, ahí entraríamos en uno de los puntos que habíamos comentado, que habíamos dicho que los nucleolos, la presencia de nucleolos daba la pauta de que fuera de mayor grado, o sea, de carcinoma, porque en general dijimos que en el carcinoma de bajo grado los nucleolos son inconspicuos. ¿Y qué nos estaría faltando acá para decir, realmente tener la certeza de que es un alto grado? Que también les dije que podían estar en cualquier nivel. Las mitosis, la presencia de mitosis. Las mitosis. Es decir, que acá, este es en el consenso que uno entraría en discusión, esto te pones papilar bajo grado, le pones alto grado. Ahí entraríamos en cierta discusión, y por eso es importante ir a recorrer bastante la vejiga, y ahora le voy a preguntar a Fernando a ver qué le parece, si este carcinoma le pondrías alto grado o le pondrías bajo grado. A ver, bueno, es interesante lo que planteas porque esta imagen explica por qué mostraste al principio las controversias que hubo durante la historia de cómo llamar estas lesiones, ¿no? Y la falta de reproducibilidad entre patólogos que obligaba a replantearse todo el tiempo las clasificaciones y las definiciones. Porque es cierto, hay cosas que tienden al alto grado, los nucleolos, que son fáciles de advertir, pero faltan las mitosis, tampoco uno ve tanto pleomorfismo, y realmente se lo ve más o menos ordenado. Siempre cuando uno va a mayor aumento, como estás mostrando ahora, todo preocupa más, ¿no?
En el panorámico, un aumento menor, uno en general tiende a tranquilizarse. El impacto visual que me dio cuando pusiste preparado era más de un bajo grado. Yo voto por el bajo grado, le puse bajo grado. No sé vos si querés que si le pondrías bajo grado o alto grado, pero me interesaba tu opinión para ver que, bueno, que uno tiene los criterios y tiene todos los parámetros citomorfológicos que les comenté, pero a veces es la suma de las cosas, ¿sí? Si veo solamente un nucleolo y realmente no encuentro mitosis o me cuesta, y no le pongo eso a alto grado, o sea, alto grado, le voy a mostrar ahora una lesión de alto grado. ¿Estás de acuerdo que es un bajo grado, Fer? Estoy de acuerdo y bueno, importante eso, cuando uno va a más aumento empieza a ver cosas feas, ¿no? Es mejor ver el panorámico, claro, ahí recorres y todo parece relativamente tranquilo, nada me llama la atención desde acá. En general en los altos grados uno en este panorama ya empieza a ver mayor desorganización, núcleos más atípicos, juega mucho el impacto visual y sí, me parece un bajo grado. Después hay que ver a ver si ahora además tenemos fragmentos de detrusor, que es lo que le va a permitir tomar una decisión al urólogo, si están comprometidos o no. Y cómo está el corion, ¿no? Bueno, ahora veamos. Exacto. A ver, esto es una pieza, esto es un caso que vi ayer justo. Es una pieza, un paciente, una cistoprostatectomía radical le hicieron a este paciente, y tenía, este dato se los cuento porque antes de hacerle la cistoprostatectomía, obviamente tenía un diagnóstico con carcinoma papilar de alto grado que infiltraba el músculo detrusor. Ahora, si uno recorre, miramos el preparado, lo estoy recorriendo, estoy viendo el espesor del músculo, ¿sí? Acá, todo esto que vemos acá, el músculo detrusor, ¿sí? Observen que las características cuando el tumor invade deja de ser papilar, adopta este patrón en nidos, en cordones fusionados, y vamos a mirar un poco más que nada para ver las características de las células, cómo se ven los núcleos de un carcinoma, que es un carcinoma papilar de alto grado, que está haciendo de la suya. Y aquí ya tenemos un carcinoma, aquí se ve figuras de mitosis, bueno, acá hay cariorexis, hay otros elementos, los nucleolos se ven. O sea, es muy importante, acá bueno, es la misma imagen de mitosis que veíamos antes, pero hay mayor anisocariosis, y lo que me da la pauta, además de que el dato previo que teníamos de que era un carcinoma papilar de alto grado, es el comportamiento que tiene, que ya infiltra el músculo detrusor, pero les voy a mostrar para que vean hasta dónde infiltra este tumor. ¿Se ve? Ven que es un tumor que adopta un crecimiento infiltrativo, por lo menos es un PT2B, porque está infiltrando el músculo detrusor profundo, y acá ya está infiltrando el tejido adiposo perivesical, ¿sí? O sea que esto desde el punto de vista del estadio clínico es un PT3, ¿sí? Porque infiltra el tejido adiposo, y además, ¿alguien sabe qué es esto? Que también es un dato significativo. Me habla también del crecimiento y la agresividad que tiene el tumor. ¿Alguien se da cuenta qué es esto? Histología. Un tumor, estos nidos tumorales están infiltrando una estructura, ¿sí? ¿Nervios? Sí. ¿Tejido nervioso? ¿Cómo? ¿Tejido Muy nervioso bien, es? es un nervio, es una infiltración perineural del tumor, ¿sí? Cuando uno mira esto, a nadie se le ocurre que esto es un tumor de bajo grado, inclusive acá se ven áreas de necrosis, en el centro del tumor, y si vamos, voy a tratar de buscar en superficie, si es que tengo un taco acá. Bueno, no tengo un taco para mostrarles cómo se veía en superficie, porque este era un tumor que tenía áreas de papilar superficial, y después
las áreas de invasión, un tumor que invade ampliamente toda la pared vesical, ¿sí? Sería como el tumor que la macroscopía, o sea, uno lo podría homologar a la macroscopía que habíamos visto de ese tumor papilar que infiltra hasta el tejido adiposo. Después, bueno, acá tenemos, esto es la forma en que nos llega muchas veces, la vejiga en superficie tenemos que ir a buscar esto. ¿Esto qué les parece? ¿Es neoplásico o no? Este sector que estoy marcando acá. Esperen, Vamos a ir a otro sector. Bueno, a ver, ¿a alguien se le ocurre que podemos estar viendo acá? Si esto es normal, si es patológico. Esto es parte de lo que vemos en la superficie de la vejiga. Acá ven la vejiga, ¿sí? Y acá fíjense cómo cambian las características de estos núcleos con respecto a estos. ¿Sí? ¿Lo notan eso, ese cambio? Sí. ¿Ven las diferencias que tienen estos núcleos con respecto a estos? ¿Esto a alguien les parece que tiene relación con esto, o esto les parece que es el revestimiento normal y esto es otra cosa, lo que tiene acá abajo? ¿Qué les parece? No, no parece un epitelio normal. ¿Podría haber sido un carcinoma in situ? Bueno, en realidad aquí lo que, o sea, más allá del nombre que le pongamos a esto, que no es un carcinoma in situ, veríamos esto mismo, o sea, una alteración arquitectural en todo el espesor del epitelio y veríamos numerosas figuras de mitosis arriba. Cuando nos acercamos a este epitelio, fíjate que los nucleocitos son tranquis, ¿ven? Que prácticamente no se le ve el nucleolo. Pero sí, obviamente que uno lo tiene que buscar. En zonas donde uno encuentra esto, otro, que es lo importante. Esto podría ser, no sé, podrían ser sectores o áreas de un epitelio de revestimiento que tiene alguna tipía de tipo reactiva, ¿sí? Porque tiene algunas irregularidades, pero digamos, básicamente me interesa que diferencien este epitelio de este otro que se ve acá. ¿Sí? Entonces, si nos acercamos a esto claramente, ven que hay marcada anisocariosis, ven las diferencias en los núcleos, en el tamaño, en las formas, hay nucleolos. Esto era un carcinoma urotelial que no se veía en las papilas, era un carcinoma urotelial invasor, ¿sí? No había mucho más en el revestimiento de superficie, de alto grado, ¿sí? Con numerosas figuras de mitosis, y que a este nivel está infiltrando el corion. Acá no tengo mucho músculo detrusor, pero sí lo que tengo, este corion, me doy cuenta que estoy en el corion porque veo este estroma edematoso y los vasos. ¿Ven cómo el tumor forma estos nidos invasivos en el corion? ¿Sí? Esto es un PT1, infiltra el corion o lámina propia. Ahí tenemos un corte de un vaso que está libre, pero las características de estos núcleos me dan la pauta de que es un tumor de alto grado, ¿sí? Es un carcinoma urotelial de alto grado, invasor, que infiltra el corion, ¿está? Para que tengamos la imagen del T2, la imagen del T1, siempre es en estos casos siempre estamos hablando de un carcinoma de alto grado.
No sé, ya se los mostré. Bueno, creo que con esto más o menos, porque los otros dos que tengo son de riñón. Pasamos a riñón. ¿Quieren hacer 5 minutos de break? No sé, Fer, ¿qué te parece? ¿Alguna Como pregunta? quieran. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se diferencia Sí. un carcinoma in situ plano de una metaplasia plana con atipía? Un carcinoma in situ. El carcinoma in situ, como les mostré en la imagen de una de las primeras imágenes con todas sus variantes, es el compromiso y la atipía citológica que va a abarcar todo el espesor del epitelio, con lo cual vamos a tener frecuentes figuras de mitosis similar al cuello uterino, cuando ustedes veían un SIL de alto grado, que van a ver las alteraciones citológicas y las mitosis en todo el espesor epitelial. Acá es lo mismo. En un carcinoma in situ se ve exactamente igual que el carcinoma in situ del cuello uterino. Ahora, la atipía de tipo reactiva, vamos a tener algunas alteraciones citológicas sugestivas que pueden ser leves irregularidades nucleares, son sutiles. Podemos tener nucleolos. Las figuras de mitosis, si las tenemos, vamos a ver las basales, y después vamos a tener el contexto regional o el antecedente. O supongamos que es un paciente que fue sometido a cistectomías previas, o que tuvo una manipulación, o que tuvo cálculos, o que tiene cistitis a repetición, vamos a tener todo ese contexto inflamatorio en el corion. Entonces eso me va a dar la pauta de que hoy estoy viendo una alteración citológica puntual en el tejido que no llega a cumplir todos los criterios para un carcinoma porque tengo algunas anomalías y tengo el contexto inflamatorio o el antecedente de ese paciente para justificar una atipía de tipo reactivo. ¿Sí? Distinto es la atipía de significado incierto, donde tengo las mismas alteraciones, pero no tengo ni el contexto ni nada más, entonces tengo que hablar con el urólogo y decirle, esto no sé bien de qué se trata y hay que seguirlo bien al paciente. Pero diferente es del carcinoma in situ, donde las alteraciones citológicas comprometen todo el espesor epitelial. ¿Sí? Bien.